Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando un nuevo episodio de Preguntas y Respuestas en Radio Fitness Revolucionario, donde convertimos evidencia científica en recomendaciones prácticas para mejorar la salud. Hoy respondo 6 preguntas. Empiezo hablando sobre la respiración adecuada a la hora de levantar cargas pesadas, un tema súper importante sobre el que hay además algunas ideas equivocadas. Me consultan también sobre 2 alimentos, el agua de coco y el gazpacho, y si son una especie de zumo de naranja en el sentido de estar desconectados de la matriz alimentaria y por tanto no ser tan saludables como pensamos. Hay una consulta también sobre la avena y si es importante remojarla antes de prepararla. Nos preguntan también sobre la composición corporal óptima para superar las pruebas en una posición de bombero. Y por último hablamos del colecho, es decir, de si es bueno que los niños duerman con los padres, beneficios y riesgos. Antes de pasar a las consultas, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, Paleobull y Wooletics. Paleobull fabrica barritas de energía basadas en comida real, crema de cacao y avellanas, proteína de suero de vacas alimentadas con pasto, que es panacea, y su último suplemento está diseñado para mejorar nuestra microbiota y se llama ProBull, que combina prebióticos como inulina, es decir, alimento para nuestras bacterias, con probióticos, que son básicamente distintas cepas bacterianas para ayudar a mejorar la diversidad de nuestra microbiota, ya que según la mayoría de estudios, esta mayor diversidad se asocia con mejor salud general. Y por su parte, Wooletics fabrica material deportivo como una comba de velocidad de alta calidad a la que podéis sumar lastres para añadir dificultad y perfeccionar así la técnica. Tienen también bandas elásticas con power grips, bandas de glúteos y mucho más. Para saber más y apoyar este podcast podéis echar un vistazo a paleobull.com y wooletics.com respectivamente. Wooletics se deletrea WILETICS y con el código FR10 de mayúscula con número FR10 tendréis un 10% de descuento en todas las compras, tanto en Paleobull como en Wooletics. Y otra cosa rápida, que es que os apuntéis a mi lista de correo en fitnessrevolucionario.com/lista, totalmente gratuita, y donde además de enviar los nuevos artículos o eventos, estoy empezando a contaros un poco más sobre las cosas que estoy experimentando, los libros que estoy leyendo, que es algo sobre lo que recibo muchas consultas y me parece una forma directa de compartir esta información con todos vosotros y solo lo voy a hacer a través del correo. Así que ahí está, fitnessrevolucionario.com/lista. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, quería conocer tu opinión acerca de el hecho de contener la respiración cuando se levanta una carga muy pesada, cuando se hace una repetición de peso muerto, sentadilla, que es algo que se hace de manera instintiva, se siente como algo bastante natural, así que lo razonable es pensar que no es perjudicial para la salud. Pero es verdad que hay muchas recomendaciones que invitan a no hacer esto, porque en esos momentos la tensión arterial sube muchísimo, o eso dicen, nunca me la he medido durante una repetición, y esto podría ser perjudicial en algunos casos. Entonces, la duda que yo tengo es, supongo que una persona que tenga problemas de salud, por supuesto, mejor que no lo haga, pero una persona en principio sana, pero que va cumpliendo años, debe evitar esa contención de la respiración. Por ejemplo, una persona de 80 años que haga ejercicios de fuerza, sería conveniente que no contuviera la respiración durante los ejercicios. No sé qué sabes sobre esto. Muchas gracias por escuchar y por contestar. Pues es una buena pregunta. Tenemos cientos de artículos con todo el lujo de detalles sobre la técnica precisa de cada ejercicio, pero muy poca información sobre la respiración, que es importante y sobre todo cuando usamos cargas pesadas. La recomendación clásica sobre la respiración ha sido la de inhalar durante la parte fácil del movimiento y exhalar durante la parte difícil, ¿no? Por ejemplo, inhalar durante la bajada de la sentadilla y exhalar durante la subida. Y esta recomendación, como regla general, está bien, pero cuando hablamos ya de cargas pesadas, la cosa cambia y es mucho más recomendable aguantar la respiración durante el movimiento. Y como dices, de manera instintiva es lo que nos pide el cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la sentadilla, meteríamos aire antes de bajar, no solo al pecho, sino también hacia el abdomen, con eso que llamamos una respiración diafragmática, y aguantamos la respiración durante la bajada y durante la subida. O quizá cuando hemos pasado ya la parte más difícil de la subida, podemos empezar a soltar aire, pero no antes.
Y no solo hay que meter aire al principio, sino también tensar la zona abdominal como si nos fueran a dar un puñetazo en el estómago, que es algo que se llama bracing en inglés, ¿vale? No sé muy bien cuál sería la traducción en español. Y a ver, este bracing no es meter el estómago como si nos fueran a hacer una foto en la playa, sino que es más bien empujar hacia afuera, ¿vale? No es sacar tampoco barriga, pero me refiero a que el perímetro de la cintura no varía al hacer bracing. Es simplemente como contraer la musculatura con el aire dentro. ¿Y qué logramos así? ¿Qué logramos al meter aire al principio, hacer el bracing y aguantar durante todo el movimiento? Pues conseguimos elevar la llamada presión intraabdominal, que por un lado le da rigidez al torso, mejorando su estabilidad, y por otro protege la espalda, de tal manera que va a poder aguantar mucho más peso sin problemas, sin flexionarse. Entonces, esta técnica nos ayuda a levantar más peso, a reducir fugas de energía y a minimizar el riesgo de lesión al mantener la espalda protegida en todo momento. Es una especie de maniobra de Valsalva que se llama, donde es como si exhalaras pero con la glotis cerrada, ¿no? Y es distinto exhalar contra la glotis que contra la boca. Si notas, por ejemplo, mucha tensión en la cara, seguramente es que estás exhalando contra la boca. Y sé que puede resultar sutil la diferencia, pero puedes, por ejemplo, como intentar exhalar con la boca abierta, pero cortando el aire en la garganta, ¿vale? Eso es lo que buscamos. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la sentadilla, haríamos este proceso justo antes de coger la barra del rack, ¿no? O sea, metemos aire, no al 100% tampoco, o sea, no hay que forzar, sino el aire que entre de manera natural, digamos al 80% de capacidad. Después tensamos el core, levantamos la barra, damos un paso atrás o un par de pasos atrás. En este momento soltamos un poquito de aire y repetimos. Inspiramos, tensamos y hacemos la repetición aguantando la respiración. Como decía antes, durante toda la repetición, o si nos cuesta, pues podemos empezar a soltar aire al final de la subida, pero nunca deberíamos soltarlo cuando estamos abajo, porque perderíamos esa estabilidad del torso y comprometeríamos la columna vertebral. Y una vez arriba no hace falta que sueltes todo el aire, pero vuelves a meter aire, a tensar más los abdominales y enfrentas ya a la siguiente repetición. ¿Qué ocurre? Pues que es cierto que esta técnica eleva momentáneamente la presión arterial y es como escuchar que es peligroso, pero en personas sanas no tiene ningún riesgo y dado que es una técnica común, si realmente fuera peligroso veríamos peor salud coronaria en levantadores de peso y vemos justo lo opuesto, ¿no? Menos enfermedad coronaria y buen nivel de presión arterial. Dicho esto, hay que tener cuidado porque si aguantas mucho la respiración haciendo esfuerzo físico, se puede producir después una compensación, baja muy rápido la presión y te puedes incluso llegar a desmayar. Y en YouTube puedes ver, por ejemplo, vídeos de gente que se desmaya después de hacer un peso muerto. Y a ver, desmayarse en sí no es peligroso, pero golpearte la cabeza al caer o desmayarte mientras haces un press de banca, pues sí es peligroso, ¿vale? Es muy peligroso. Y podría ocurrir también si haces el levantamiento muy lento o porque aguantas la respiración más de una repetición y, bueno, si notas algo así, que te estás empezando a marear, sueltas algo de aire para evitar ese efecto, que insisto, es muy poco común, pero mejor avisarlo por si acaso. Y estamos hablando de levantamientos con cargas pesadas. Esto no es necesario hacerlo con pesos medios, ¿vale? Pero cuando estamos ya por encima del 80% de nuestro 1RM, pues sí es recomendable. Y lo que siempre es aconsejable es mantener esa tensión abdominal, pero respirando. Hablo mucho de esto en el programa de efecto Kettlebell y es lo que Pavel Tsatsouline llama respirar detrás del escudo, ¿no? El escudo es esa pared abdominal que mantienes contraída, pero sigues respirando detrás de esa pared. Y quizá esta opción es mejor para personas hipertensas o el ejemplo que pones de alguien de 80 años que seguramente tampoco esté haciendo sentadillas o peso muerto con el 90% de su 1RM, ¿no? Entonces, hay excepciones, por supuesto, pero son eso, excepciones y la regla general es la que comenté antes. Y aquí, como todo, hay muchos matices, por supuesto. Podríamos hablar también de respiración bucal o nasal, de la hiperventilación, que yo siempre he pensado que es una herramienta interesante para elevar el pH de la sangre antes de una serie de levantamientos y, por tanto, podría mejorar el rendimiento de forma similar al bicarbonato sódico, pero no había mucha evidencia y hace poco se ha publicado un estudio que confirma esta idea, ¿no? Y que hiperventilar antes de un levantamiento podría ayudarnos a realizar alguna repetición extra. Entonces, bueno, como he hablado muchas veces, la respiración es una herramienta muy poderosa que debemos aprender a manejar. No me enrollo más de momento, pero a ver si en algún punto escribo un artículo o hago un podcast con más detalles sobre esto. Hola Marcos, yo te quería preguntar acerca del agua de coco, porque sí que he leído que tiene sus beneficios, tiene muchos minerales, tiene glucosa que, bueno,
para, por ejemplo, durante un entrenamiento largo, entiendo que puede ir bien, pero fuera de ese contexto me surge la duda de si no sería algo similar al zumo de naranja, que obviamente también pues tiene sus vitaminas, pero has separado la has separado de su matriz del alimento, ¿no? De su fibra. Al fin y al cabo, el agua de coco también la has separado de lo que es el coco. Entonces, ¿podría haber esa similitud? ¿La recomiendas en contextos, como digo, fuera del ámbito deportivo? Gracias por la pregunta, y no es la primera vez que me llega una consulta así sobre si el agua de coco es como el zumo de naranja, y la respuesta es que no, ¿vale? Ese agua no se extrae exprimiendo la carne del coco, como algunos creen, sino que está en el coco, especialmente en los cocos verdes. Los cocos tardan varios meses en madurar, y durante ese proceso de maduración el agua que tienen dentro se va convirtiendo en carne, convirtiendo entre comillas, ¿no? Y por eso, a medida que el coco madura, tiene menos agua y más carne. Durante muchos años vivimos en México, en la playa, de hecho todavía tenemos casa allí, vamos con frecuencia, y uno de los mejores momentos del día era comprar un coco helado después de entrenar, que se venden en muchos puestitos en la calle, y lo que hacen es directamente partir el coco y ponerte el agua por un lado y la carne del coco por otro, ¿vale? Pero personalmente les pido el coco más verde que tengan, que es prácticamente todo agua. Tiene una fina capita de carne, pero es más como una gelatina, y como siempre digo, es mi bebida deportiva favorita. Primero, es muy baja en calorías, tiene como 18 calorías por cada 100 mililitros respecto a 45 calorías por esos 100 mililitros del zumo de naranja, es decir, un tercio de calorías. Tiene como 2,5 gramos de azúcar en esos 100 mililitros respecto a 8 gramos de azúcar en el zumo de naranja, o sea, también es como un tercio. Tiene además un buen ratio de electrolitos, por eso es una bebida interesante después de entrenar o durante el entrenamiento. Hay estudios también en animales sobre mejoras en el estrés oxidativo y en el control glucémico. En humanos no hay mucho todavía, pero al menos un estudio demostró una reducción en la tensión arterial, que en parte se deberá seguramente a ese aporte de electrolitos y quizá también a otros compuestos interesantes que aporta este agua de coco. Y por todo esto me parece una bebida interesante incluso fuera del contexto deportivo, porque es refrescante y, como digo, un buen vaso de 1/4 de litro, por ejemplo, son menos de 50 calorías y por tanto no es ningún problema. Dicho esto, tampoco es nada mágico, ¿vale? No hay nada milagroso en el agua de coco y, por ejemplo, cuando estoy en España no la tomo. Primero porque el que venden envasada, la verdad, no tiene nada que ver con el agua de coco recién sacada del coco en cuanto a sabor. Y segundo, porque creo que no tiene sentido importar cocos desde miles de kilómetros de distancia para eso, ¿no? Por tanto, lo dejo para cuando voy a México o a países como Tailandia, que también encuentras cocos por todas partes. Y en España obtengo esos electrolitos de otros alimentos. O, por ejemplo, si hago un ciclo de cetosis, me preparo mi propia bebida de electrolitos con una receta que tenemos en el programa de Cero Aceto. O ahora estoy tomando la creatina de Paleobull, llamada Savia, que además de creatina Creapure, que es la de mejor calidad, aporta electrolitos como magnesio o potasio, y añado un cacito a mi batido post-entreno. Buenos días, Marcos. Soy José desde Madrid y lo primero que quiero es agradecerte todo el contenido de valor que nos aportas y que nos ayuda y nos enseña semana a semana a entrenar mejor y a comer muchísimo mejor también. Mi pregunta va relacionada sobre el sueño y el descanso. Desde hace algún tiempo, desde que fuimos padres, hemos decidido dormir toda la familia junta en la misma habitación. Y nos da la sensación de que el descanso es mucho más productivo y que nos cunde mucho más el sueño. También, a lo mejor de forma subjetiva, nos da la sensación de que los niños, cuando están un poco malos, pues parece que se recuperan un poquito antes. Esta reflexión / pregunta viene por si sabes si evolutivamente las personas estamos hechas para dormir en familia. Yo me imagino que a lo mejor en la antigüedad las familias o los grupos dormirían todos en cuevas o en cabañas y a lo mejor pues genéticamente o evolutivamente estamos hechos para dormir así y afecta a nuestro descanso de manera positiva. Nada más, simplemente es eso. Muchísimas gracias por todo y un saludo a toda la tribu. Es una pregunta interesante, José. Lo tocamos de pasada en el episodio 133 del podcast con Elena López, que es especialista en porteo, en apego, y hablamos del colecho, que es precisamente esto, ¿no? Compartir no solo habitación, sino la cama. Y desde el punto de vista evolutivo tiene todo el sentido pensar que es bueno dormir acompañado, y muy especialmente en el caso de los niños, porque sus cerebros siguen asociando estar solos en la oscuridad con peligro y por tanto no descansan igual de bien que si notan la presencia física de sus padres.
Dicho esto, hay división de opiniones, o bueno, no hay división de opiniones respecto a que es bueno dormir en la misma habitación. Creo que todo el mundo recomienda eso, al menos los primeros años de vida de los más pequeños, pero algunos alertan de que puede haber peligro de dormir en la misma cama, porque si tenemos a un bebé al lado y nos giramos, podríamos sofocarlo. Pero esto es prácticamente imposible, primero porque lo vas a notar y el bebé se va a quejar, y el único escenario en el que podría ocurrir, donde de hecho se han reportado casos, es cuando hay uso de alcohol o de sustancias estupefacientes, donde estés aplastando al bebé sin darte cuenta, ¿vale? Pero insisto, en condiciones normales es prácticamente imposible que esto ocurra y los beneficios superan claramente los riesgos. ¿Qué nos dicen los estudios sobre el colecho? Pues de entrada que facilita las tomas de leche materna por la noche, que es como evidente, y sabemos que esa leche materna es el alimento más beneficioso para los bebés. Hay varios estudios que han evaluado también la calidad del sueño y el nivel de vigilia de la madre y en general muestran resultados positivos. Hay otro estudio interesante que evaluó a los niños años después para ver si el colecho había tenido algún efecto negativo, por ejemplo en hacer a los niños muy dependientes de sus madres, y se observó que no. Y de hecho los niños que habían dormido con sus padres de pequeños mostraban más autonomía y más habilidad social que los que habían dormido solos. Entonces, evolutivamente tiene todo el sentido del mundo y los estudios que hay, que tampoco son muchos, pero los que hay parecen favorables. En cualquier caso, quien tenga miedo a compartir la cama porque quizá tiene un sueño muy profundo o toma más alcohol de la cuenta o lo que sea, seguramente los beneficios se mantengan si el bebé duerme en su cuna, pero al lado de la cama de los padres. Y seguramente el simple hecho de escuchar sus respiraciones sea suficiente para reducir la ansiedad y obtener los beneficios que muestran los estudios. Hola Marcos, muy buenas. Aquí Luis. Antes de presentarte mi duda quería agradecerte toda la labor que haces de manera gratuita, como a través del podcast. También tengo pues varios libros tuyos que me han ayudado bastante a cambiar mi manera de ver todo este mundo y la salud en general. Así que muchas gracias. Y ahora voy con la duda. Va respecto al cambio de composición corporal para el aumento del rendimiento. Te tengo que aclarar que esto va enfocado a las oposiciones, en concreto a las de bombero, en donde, como te puedes suponer, la relación entre el peso corporal y la fuerza y resistencia a desarrollar pues tiene mucha importancia. Y me refiero no solo a perder grasa y ganar músculo, sino a perder grasa y retener la cantidad de músculo mínima o necesaria para desarrollar las pruebas en sí, pues eso, con el menor peso posible y aumentar la eficiencia del rendimiento. Entiendo que esto puede implicar perder masa en algunas zonas, masa muscular, y mantener o ganar masa en otras zonas. Y no sé si hay alguna estrategia nutricional o alguna pauta a seguir, aparte de los entrenamientos brutales que nos metemos, pues para poder optimizar esa relación. Muchas gracias de antemano y espero que me contestes a la duda. Un saludo y cuídate mucho. Gracias por la pregunta, Luis. No sé si la entiendo bien, pero creo que te refieres a si hay una composición corporal óptima o un ratio de músculo-grasa ideal para rendir lo mejor posible en unas oposiciones de bombero. Y te diría que no hay como un número preciso, pero desde luego te va a ayudar a tener un porcentaje bajo de grasa, entre 10 y 15% en el caso de hombres. Tampoco pensemos que menos es mejor, porque a partir de cierto nivel puede haber un impacto negativo en el rendimiento, que es un tema que toco en el episodio 270, y si estás en ese nivel, lo que quieres en realidad es aumentar la masa muscular, tanto en el cuerpo superior como inferior, pero sobre todo masa muscular funcional, ¿no? Y tener buenas capacidades físicas en general. De hecho, las pruebas para bombero son un buen ejemplo de lo que implica tener un cuerpo funcional, como yo lo llamo, que no es el mejor en nada, pero es bueno en muchas cosas. Y obviamente vas a orientar el entrenamiento a mejorar en las pruebas típicas que suelen entrar. Hay pruebas de fuerza, pero tampoco requieres una fuerza máxima exagerada. De hecho, son casi más de fuerza-resistencia, porque en algunos casos son press de banca con poco peso, 40-50 kilos, pero a altas repeticiones, ¿no? Te pueden pedir 30 repeticiones o más, o quizá dominadas, y te pedirán hacer al menos 15 seguramente. Entonces, son ejercicios de cuerpo superior que requieren buen nivel muscular de brazos y pecho o espalda, según el ejercicio, pero no hace falta una gran fuerza máxima. O por ejemplo, en estos dos ejercicios vemos que el ratio fuerza-peso es muy importante en las dominadas, pero no lo es en el press de banca. O bueno, también hay trepa de cuerda, donde al igual que en las dominadas sí importa bastante ese ratio fuerza-peso y es clave la fuerza de brazos, la fuerza de agarre, y son cosas que se pueden entrenar obviamente, y eso va a ser más importante que tener un punto más o menos de grasa corporal.
Puede haber también pruebas de natación, donde lo más importante va a ser pulir la técnica y tener una resistencia básica, sobre todo glucolítica, porque no es tampoco mucha distancia. Y aquí la composición corporal, si estás en ese nivel que decía antes de grasa, pues tampoco va a ser muy relevante. Otro aspecto importante es la velocidad, y suelen pedir 100 metros o 200 metros, también salto, bien vertical u horizontal. Y para estas pruebas de velocidad y salto, el trabajo de fuerza y potencia del cuerpo inferior es muy importante. Y evidentemente, si estás en el rango bajo de grasa que decía antes, no de ese 10-12%, pues tienes menos lastre que si tienes unos puntos porcentuales más. Pero de nuevo, lo que hagas por fortalecer el cuerpo inferior te va a ayudar, con énfasis en glúteos, en isquios. Me estoy acordando de que tengo un artículo específico sobre cómo mejorar el salto vertical y pondré el enlace en las notas del episodio. O si buscáis en Google Fitness Revolucionario salto vertical os va a aparecer y ahí doy varias recomendaciones para mejorar en esta prueba. Otros test son más de resistencia, pero tampoco de larga distancia, ¿no? Quizá un par de kilómetros o un poco más, o sea que tampoco hace falta meter mucho cardio en los entrenamientos. Entonces va por ahí, o sea, se trata de tener unas buenas condiciones físicas generales. De hecho, muchos opositores han usado mis programas para preparar las pruebas, porque en cada bloque como que voy haciendo énfasis en capacidades distintas y te da una muy buena base, pero no es suficiente, ¿vale? Después hay que practicar habilidades concretas, como trepar la cuerda, como nadar, algunas pruebas de habilidad que también es importante trabajar, y al hacer esto pues vas a desarrollar también masa muscular donde realmente lo necesitas, ¿vale? Por los estímulos que le das al cuerpo, y por eso tampoco hay que preocuparse mucho más por este aspecto. Y obviamente hay que ser estratégico en el enfoque de la preparación y, por ejemplo, deberás hacer más énfasis en aquellas pruebas donde estás peor o tienes más riesgo de no llegar al mínimo exigido. Pero como digo, y no sé si respondo bien a tu pregunta, mientras tengas un porcentaje de grasa relativamente bajo, quizás 10-15% en hombres, 18-22% en mujeres, es más importante ganar fuerza general y practicar las pruebas concretas que suelen entrar que preocuparse de si debes perder un poco más de grasa o ganar un poco más de músculo aquí o allí, que no va a marcar la diferencia. Hola Marcos, soy Noelia de Madrid. Y mi pregunta es referente a la avena, que alguna vez te he escuchado decir que es necesario remojarla, ponerla en remojo para evitar la acción de los antinutrientes. Y sin embargo, en los paquetes de copos de avena que adquirimos en el supermercado, siempre por detrás viene reflejado que no es necesario remojar. Entonces me pregunto si tú te refieres a que hay que remojar otro tipo de avena o te refieres también a los copos. No sé si realmente el mensaje que viene en el paquete es para facilitar el consumo, pero sí sería recomendable remojarla. Bueno, muchas gracias por todo. Te envío un saludo. Es una buena pregunta, Noelia. Y a ver, no creo haber dicho nunca que es necesario remojar la avena, pero sí que es recomendable, ¿no? Porque al dejarla unas horas remojando e idealmente con algo un poco ácido, como una cucharada de yogur, se reduce mucho su aporte de fitatos y esto mejora la absorción de los nutrientes de la avena. Pero es cierto que, por un lado, los copos de avena ya han sido tostados y expuestos a vapor, por lo que en parte se ha hecho ese proceso, aunque solo parcialmente, por lo que retendrán bastantes fitatos, aunque muchos menos que la avena en grano o el salvado de avena. Y también es verdad que quizá le doy menos importancia ahora que hace unos años, por dos motivos. Primero, porque los estudios que demuestran riesgo de desnutrición en dietas ricas en cereales se han hecho generalmente en países subdesarrollados, donde tienen dietas pobres nutricionalmente en general, y en esos casos este secuestro de nutrientes sí puede llegar a ser problemático, ¿vale? Pero en países desarrollados, sobre todo llevando una dieta con suficientes alimentos de alta densidad nutricional, que de hecho justo el último artículo que publiqué hablo de este tema, pues en este caso, que espero que sea el de la mayoría de los que me escucháis, pues que absorbas menos micronutrientes de tus gachas de avena de la mañana, tampoco va a marcar la diferencia, ¿vale? Si no te acordaste de remojar la avena la noche antes, pues no pasa nada. Y segundo, como he comentado también en algún artículo y en algún podcast, los fitatos tienen ese lado oscuro, ¿vale? Vamos a decir, de secuestro de nutrientes, pero tienen otro más ventajoso, digamos, y es que pueden actuar como antioxidante. Y de hecho se está incluso estudiando en terapias contra el cáncer, ¿vale? Es decir, que nos podrían incluso beneficiar por hormesis. Entonces, como digo, en el contexto de una dieta con suficientes alimentos de alta densidad nutricional y salvo que desayunes avena todos los días, no me parece un tema muy relevante, pero si te acuerdas y no te cuesta nada, pues lo haces y es mejor, ¿vale? Pero como digo, no es algo por lo que merezca la pena preocuparse mucho.
Y aprovecho para comentar que también se recomienda a veces remojar los frutos secos por el mismo motivo, pero curiosamente un estudio publicado hace un par de años no observó esa reducción por algún motivo que sí se observa en los cereales. Y de nuevo, eso no implica que no comamos frutos secos por el fitato, pero simplemente implica que debemos asegurar suficientes vitaminas y minerales para que ese ligero secuestro de nutrientes no sea un problema. Y obviamente, aunque no remojes la avena y te pierdas unos pocos nutrientes, vas a aprovechar otros muchos de sus beneficios, ¿vale? La avena es una buena fuente de proteína, aporta beta-glucanos, que es un tipo de fibra muy interesante, también unos polifenoles especiales llamados avenantramidas, que tienen propiedades antiinflamatorias. Y como digo, esos beneficios los tienes con la avena remojada y sin remojar. Buenos días, Marcos. Lo primero, darte las gracias por tu esfuerzo, no tiene precio. Y paso a la pregunta. Bueno, igual que todos sabemos que los zumos no son buenos, mucho mejor alternativa tomar la pieza de fruta tal cual. Tengo una pregunta relativa al gazpacho. Entiendo que el gazpacho no es un producto exprimido, sino triturado. Y quería saber ¿cuál es tu opinión? Imagino que en algún momento lo habrás comentado, pero no he dado con la respuesta. Me gustaría saber cuál es tu opinión acerca del gazpacho como alimento. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta, y la he seleccionado porque va en la misma línea que la pregunta anterior sobre el agua de coco, como haciendo la analogía con el zumo de fruta. Y de nuevo, si hacemos un análisis nutricional, no hay punto de comparación. Decíamos que un zumo de naranja aportaba 8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, el agua de coco 2,5, pues el gazpacho está en 0,6, ¿vale? Que es prácticamente nada, porque al final es una mezcla de verduras muy bajas en azúcar, con un poquito de aceite de oliva, y a nivel calórico, esos 100 mililitros de gazpacho son como unas 20 calorías, ¿vale? Pueden ser más o menos en función de la cantidad de aceite de oliva que se añada, sobre todo, porque el resto de verduras tienen mínimas calorías, y por tanto es un alimento que tiene muchos nutrientes y pocas calorías y mínima azúcar, ¿vale? Además de que está muy rico y entra muy bien ahora en verano, así que no hay ningún problema. Y ya que comentaba antes algunos estudios sobre el agua de coco, también los tenemos sobre el gazpacho. Hay poca cosa, pero sí tenemos un estudio, por ejemplo, que es en realidad un subanálisis del famoso estudio Predimed, y concluye que las personas que consumían más gazpacho mostraban menor tensión arterial, probablemente por el efecto de distintos compuestos de estas verduras que sabemos que pueden reducir la presión arterial. Y a ver, lo de siempre, es un estudio observacional y sabemos que correlación no implica causalidad, pero es perfectamente razonable. Y por otro lado, en el 2019 se publicó un estudio en la revista Food Research International que indicaba que el gazpacho tenía propiedades anticancerígenas, algo que por supuesto se publicó después en muchos medios, pero bueno, era simplemente un estudio in vitro donde lo que hacen es aplicar gazpacho a células individuales y se observa ese efecto de inhibición del crecimiento de células cancerígenas, ¿no? Pero bueno, hay un salto grande entre estudios en células y estudios en animales, y un salto pues quizás tan grande o más después entre estudios en animales y estudios en humanos, ¿vale? Por tanto, no lanzaría las campanas al vuelo, pero de nuevo podría ser perfectamente que tenga un efecto positivo simplemente conociendo sus ingredientes, ¿no? Que han sido a su vez estudiados de manera independiente. Pero vamos, más allá de si tiene este efecto anticancerígeno muy marcado o no, es un alimento perfectamente válido, así que tenéis vía libre para disfrutarlo. Y nada más, cerramos con el gazpacho. Antes de despedirme, 2 cosas muy rápidas. Primero, el favor de siempre. Si os gusta el podcast, si habéis aprendido algo nuevo, es que nos dejéis una evaluación en Apple Podcast o la plataforma que uséis para escucharlo. Y segundo, que os apuntéis a mi lista de correo en fitnessrevolucionario.com/lista, que es totalmente gratuita, y donde además de enviar los nuevos artículos o eventos, estoy empezando a contaros un poco más sobre las cosas que estoy probando, los libros que estoy leyendo, con mi opinión sobre ellos, que es algo sobre lo que recibo muchas consultas y me parece una forma directa de compartir esta información con todos vosotros. Recuerdo, fitnessrevolucionario.com/lista. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.